A continuación, tenemos la charla Tendencias Digitales para Empresarios con Juan Carlos Cuervo. Juan Carlos es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, con especialidad en operaciones psicológicas y psicosociales de la Academia Internacional de Estrategia Política Goberna, de Lima, Perú. Consultor de comunicaciones estratégicas con más de 9 años de experiencia en el campo. Se destaca en la formulación de estrategias de contenidos, nuevos medios, marketing y planificación estratégica de comunicación y contenidos para una amplia gama de audiencias. Su experiencia incluye el trabajo como copywriter y planner digital de la agencia Mullenlow SSP3 y organizaciones del sector público, privado y mixto, como las Naciones Unidas, la Embajada del Reino Unido en Colombia, AES Sabana, Universidad de La Sabana, campañas políticas, el Gobierno Nacional e iniciativas B2B. Démosle un aplauso de bienvenida a Juan Carlos Cuervo, por favor. Y para arrancar, lo primero que vamos a mirar es cuál es el propósito inicial de nuestra charla de hoy. Entonces, el tema que tendremos es sobre macro tendencias digitales en comunicación actuales y futuras. Esto lo vamos a ver a partir de trabajar medios y formatos, hablando también de la tecnología, de nuevas tecnologías que están emergiendo y de los comportamientos que también están marcando la tendencia en comunicación digital. ¿A quién está dirigida esta charla? Esta charla está dirigida a empresarios, organizaciones y marcas personales de diferentes niveles de experiencia. No tienen que saber de comunicación digital, no tienen que saber de marketing para eso. La idea es darles algunos elementos justamente para eso. Y específicamente para directivos, emprendedores, equipos de venta y equipos de comunicación. Como les digo, es para todos los niveles. Vamos a hablar sobre todo de tendencias grandes en general. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo de esta charla es ofrecerles a ustedes una información que sea aplicable para que empiecen a evaluar su comunicación digital y el rol que puede jugar dentro de las metas que tienen sus empresas o sus marcas. Por lo menos que al final del día puedan hacer un diagnóstico básico de cómo están en términos de comunicación y puedan empezar a identificar algunos objetivos y posibles rutas de acción. Entonces, para eso vamos a empezar. El día de hoy vamos a empezar hablando de algunas bases y conceptos generales de comunicación y de comunicación digital para que estemos con un lenguaje común y podamos empezar a avanzar ya sobre esas bases. Después ya vamos a empezar a hablar sobre las tendencias específicamente, como les decía, en medios, canales, tecnología y algunos comportamientos nuevos que están surgiendo y que se proyectan para el futuro. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones generales de la charla y contestar las preguntas que ustedes también tengan. Bueno, entonces empecemos con cuáles son las bases, algunas definiciones y conceptos generales para entender cómo funciona este asunto de la comunicación digital. Lo primero que me gustaría diferenciar es la diferencia que hay entre comunicación y contenido digital. Muchas veces cuando hablamos de comunicación nos referimos a la dimensión más grande, donde no están solamente los contenidos. Y cuando hablamos ya de los contenidos, pues ya estamos hablando de lo que se publica, de lo que se crea, de todo este tipo de cosas. Entonces, en el lado, por ejemplo, de la comunicación, estamos hablando de cuáles son los canales que tenemos a nuestra disposición, que pueden ser internos, externos. Ahorita los vamos a ver con un poquito más de profundidad. Estamos hablando de una estrategia, pero de una estrategia que está orientada a partir de tener una sinergia de objetivos. O sea, las estrategias de comunicación no funcionan en sí mismas porque, digamos, a menos que uno sea un medio, su función como empresa o como empresario o como marca personal no es necesariamente ser el más influyente, sino es tener la comunicación como una herramienta para impulsar los objetivos que pueden ser ventas, reputación, contener una crisis, diferentes objetivos que uno tenga. Esa sinergia se da en la estrategia. Y finalmente la comunicación también nos sirve para construir reputación. La reputación entendida como la imagen y las percepciones que nosotros tenemos que se construyen a largo plazo. Y eso va dentro de las percepciones, porque es importante no solo poder nosotros proyectar la imagen que queremos, sino también saber cómo nos están percibiendo y por otro lado también saber cuáles son las aspiraciones que tenemos de cómo queremos que nos perciban y cómo empezamos a administrar esas percepciones. Por el lado de contenido, en cambio, ya hablamos más de la tarea, por dar un ejemplo, de un community manager, de alguien que está creando contenidos, que está publicando, que está respondiendo, que está interactuando con el público a través de los canales digitales. Entonces empezamos por una parte de creatividad y conceptos y contenidos y copies, o sea, eso de lo que estaba hablando justamente, de cómo orientamos, cómo le puedo hablar, de qué le puedo hablar a cada público, todo esto.
En contenido nos movemos mucho más por campañas que por estrategias. La diferencia es que una campaña es mucho más delimitada y además mucho más concreta. Por ejemplo, ahorita hay muchas marcas y muchas organizaciones que están en campañas para el Día del Amor y la Amistad, pero en un par de semanas ya ese no va a ser el tema, ya vamos a empezar a hablar de Halloween y luego de Navidad y así. No son estrategias integrales, sino son campañas con una delimitación bastante concreta. Y por último tenemos que los contenidos nos ayudan muchísimo a reforzar el concepto de identidad, de crear un lenguaje propio, un tono propio, una orientación en cuanto a la identidad de la marca, la organización o incluso de la persona con la que estamos trabajando. Esta mañana Sergio hablaba de algunas características de las marcas, pues bueno, la manera de nosotros proyectarlo y de hacerlo saber es a través de los contenidos, así es como funcionamos con identidad. Y si lo miramos de otra manera, también podemos ver que las tareas de comunicación en general son un ámbito que va mucho más lento, es mucho más de fondo y más profundo porque hace parte de las organizaciones mismas, mientras que los contenidos son mucho más rápidos, son mucho más volátiles y están en constante evolución. Nada más, por ejemplo, y además están en una evolución cada vez más rápida. Por ejemplo, vean ustedes el ciclo de vida de los memes. Antes estábamos viendo hace un par de años que un meme podía durar vigente un mes, 2 meses o algo así. Ahorita con dificultad un meme o un video viral dura más de una semana vigente y luego ya se perdió y estamos con el siguiente. Si ustedes se acuerdan en la pandemia lo del baile de los ataúdes, de los chicos estos africanos con el ataúd, eso duró 2 semanas y muchos creo que no habían pensado en eso hasta ahorita que lo volví a mencionar. Entonces esa es un poco la diferencia entre comunicación y contenido. En esta charla nos vamos a hablar más de tendencias de las estrategias de comunicación más grandes y más profundas, sobre todo porque es lo que, como les digo, puede ser más útil para que ustedes empiecen ya a evaluarlo y a construirlo dentro de sus organizaciones. Bueno, entonces, canales de comunicación. Los he mencionado varias veces, vamos a darles una definición. Los canales son las vías por las que interactuamos con diferentes públicos. Cada canal además tiene características propias y pueden ser de diferentes clases. Por un lado tenemos los canales de comunicación internos, entre los que son los que van dirigidos al público que tenemos dentro de nuestras propias organizaciones. Ahí encontramos herramientas como los correos corporativos, como Microsoft Teams, como Google Drive, que nos puede servir para intercambiar archivos. Word también tiene su versión en la nube, que puede ser una herramienta de comunicación interna, hasta otros mucho más especializados y más dedicados como administración de proyectos o de diferentes actividades ya más concretas, como puede ser Notion, que es una aplicación bastante conocida para eso, o Slack, que es un software de administración de proyectos que es bastante popular en Estados Unidos, acá sobre todo en las áreas de diseño y tecnología, pero pues es otra herramienta importante también para que la conozcan. Y en cuanto a los canales externos, de nuevo estamos hablando sobre todo digital, tenemos todas las redes sociales que todas las conocemos, no vale la pena ni siquiera mencionarlas una por una, pero también incluiríamos ahí los medios tradicionales y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre medios y canales? Pues bueno, la diferencia entre medios y canales es que los medios de comunicación son un tipo de canal, son canales externos de comunicación que están dedicados a crear y difundir información para influir sobre la opinión pública. Sí, esa es la diferencia, o sea, son un tipo de canal externo que tiene esa función específica de generar influencia. Y esos medios de comunicación podemos tener los tradicionales, como periódicos, radio, televisión. Podemos tener los digitales, donde están las redes sociales, donde están los servicios de streaming, donde tenemos todo ese tipo de cosas digitales. Y por último tenemos los medios de comunicación presenciales, que son lo que normalmente en publicidad y comunicación llamamos BTL, que son todas las acciones que se hacen, pues como el nombre dice, de forma presencial. Como la muestra comercial que tenemos ahorita, eso es una muestra de BTL, o activaciones, o todo lo que uno haga de manera presencial. Esos son los medios de comunicación presenciales. Entonces, sabiendo eso, lo primero que ustedes deberían empezar a hacer para empezar a organizar su comunicación en general y específicamente la comunicación digital es empezar a contar con un inventario de medios, de cuáles son los medios a los que ustedes tienen acceso, y para eso lo primero que vamos a mirar es entonces cómo se clasifican los medios de comunicación en general, desde una perspectiva, digamos, de comunicación organizacional.
Tenemos por un lado, en la parte de arriba de la gráfica, tenemos los medios pagos. Los medios pagos son todos los medios por los que nosotros tenemos que hacer una inversión para estar en ellos. El ejemplo clásico de eso es publicidad. La publicidad es un medio pago por definición, porque para que a uno le saquen la cuña, para que a uno le vean el anuncio en redes o lo que sea, pues tenemos que haber un intercambio ahí comercial con las marcas. También podemos tener promociones. Las promociones son un tipo de medio pago. Y tenemos también cosas como pauta en motores de búsqueda, lo que llamamos SEM o Search Engine Marketing, para que si alguien busca, por ejemplo, casas en Chía, entonces salga mi constructora primero que otras. Eso tiene unas dinámicas bastante particulares que ahorita no detallamos, pero no es tan, en digital no es tan directo como que yo pago y me lo ponen al aire ya, como si funciona en medios tradicionales. Acá muchas veces funciona con un modelo parecido a las subastas y digamos que es algo que escapa al alcance de la charla de hoy, pero tiene su complejidad. Por otro lado, tenemos los medios propios, que los medios propios, como el nombre lo indica, son los que nosotros controlamos y tenemos. Ahí tenemos todos los canales de comunicación oficiales de la empresa, nuestro sitio web, nuestras redes sociales, nuestros grupos de WhatsApp o lo que sea. Estos son los medios propios. Y por último tenemos otra dimensión, que son los medios ganados. Los medios ganados son los que nosotros tenemos acceso por mérito propio, y son lo que también llamamos menciones orgánicas. O sea, son menciones que no sean dentro de nuestros canales, pero que tampoco tenemos que pagar por ellas. Entonces, dentro de eso, digamos, el ejemplo más clásicos son las cosas de la comunicación de voz a voz o de social media. Cuando alguien empieza a compartir nuestras publicaciones, eso es un medio ganado. También tenemos las notas en medios masivos cuando no las buscamos o hacemos una campaña, por ejemplo, de Free Press, como que yo busco un medio para contarle, en el caso de Sabana, estamos organizando este evento, queremos que vengan, esto es interesante por esto y esto, y ellos me lo replican, eso es un medio ganado. O también cuando, digamos, otra puede ser las reseñas en Internet, que ahora son algo muy importante a lo que desde ya le deberían poner mucho cuidado, porque ahí se está moviendo muchísimo de la reputación de las marcas. Y por último, lo que tenemos son los influyentes o el expertise. Es decir, cuando yo ya me vuelvo un referente para el sector, cuando ya la gente sabe, por ejemplo, que si alguien es experto en construcción y alguien está haciendo un documental sobre, no sé, nuevas tendencias arquitectónicas y van a buscarme a mí porque saben que soy bueno por eso, esa es otra manera de tener una presencia ganada. Y pues en la mitad de ambos hay diferentes como caminos intermedios, ¿no? Como puede ser la presencia paga, que eso es cuando nosotros hacemos colaboraciones con una marca o un patrocinio, como nuestros patrocinadores acá del evento, ellos están teniendo acá una presencia paga. También tenemos los que son mixtos, que están aquí en la mitad entre los ganados y los propios, que es el público fidelizado, que es la gente a la que nosotros ya le hicimos una inversión para atraerlos, convertirlos y tenerlos ya dentro de nosotros, y alguien se vuelve fan de la marca. Y entonces ellos salen y empiezan ellos mismos por la relación que construyen con nosotros, con nuestra marca o con nuestra empresa, empiezan a hacernos publicidad y empiezan a hablar de nosotros por nuestros propios méritos. Y entre los medios ganados y los medios pagos tenemos los que se llaman branded content, que son como un camino intermedio entre publicidad y una mención orgánica, como los publireportajes, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando sacan un reportaje en un periódico que a uno le dice como estas son las mejores formas de perder peso, y a uno en la mitad de la cosa le dicen como, y si quieres saber más puedes ir al centro estético de Sergio Alexandra Rada o diferentes cosas así. Eso sería branded content, igual que, por ejemplo, también si trabajamos con influencers. Cuando trabajamos con influencers, esos son branded content. Entonces, esas son como las características de los medios. Primer paso que ustedes deben tener en cuenta es empezar a hacer este inventario, saber dónde están en cada uno, en cuál tienen más fuerza y cuál les puede, digamos, interesar más trabajar dependiendo del objetivo que ustedes tengan. Siguiente elemento que es importante tener en cuenta, como algunas bases teóricas, es lo que se llama el Customer Journey, que o viene a ser como el viaje del consumidor. En digital hay, sobre todo dentro de una metodología, que es la que a mí más me gusta trabajar, que se llama Content Marketing, que es impulsar las estrategias de comunicación a través de contenidos. Estas son las 4 etapas principales que tenemos. Entonces, empezamos a la izquierda con desconocidos.
todos somos desconocidos hasta que nos empezamos a conocer, y la idea de eso es justamente lograrlo a través de la atracción. Ahí es donde juega un papel importante toda la publicidad, todas las cosas de pauta y los demás medios para lograrlo. Algunos ejemplos de cosas que funcionan en esa etapa de atracción en Internet: nos funcionan los blogs, nos funcionan tener contenidos optimizados con palabras claves, o el SEO que hablaba Sergio Tamayo esta mañana. O sea, eso es optimizar nuestros contenidos, nuestro sitio web, nuestras diferentes aplicaciones para que los motores de búsquedas lo puedan encontrar, lo puedan leer y lo puedan almacenar de manera más fácil. Redes sociales también son una manera en la que la gente está descubriendo muchísimo contenidos nuevos. Y cuando logramos que ellos ya nos conozcan, el siguiente paso es empezar que se vuelven visitantes. El primer paso es entonces empezar a convertirlos. Convertirlos es empezar a tener información de las personas que nos permitan que después que ellos empiecen a ser ya clientes potenciales. Para convertir, que nos funciona mucho, nos funcionan muchísimo los formularios. Por ejemplo, en el caso de este encuentro también había unos formularios de inscripción para participar en estas charlas que estaban abiertas, pero a nosotros nos servía convertirlos a ustedes para tener, por un lado, una base de datos que nos puede servir para futuros eventos, para nosotros también estimar cómo estábamos en convocatorias y si estábamos llegando a la gente que queríamos llegar y ese tipo de cosas. Eso nos funciona muy bien. Ahí también nos funcionan muy bien las landing pages, que son páginas que tienen muy poquita información, son páginas que están muy orientadas a lograr un resultado concreto. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un descuento de 2x1, yo lo que digo es como: regístrate aquí para bajar el cupón. Entonces, en la página no tengo que contar mi misión, nada de eso. Lo único que quiero es captar esos datos de la gente y a cambio les doy alguna cosa que puede ser un ebook, puede ser un descuento o puede ser simplemente acceso a un material. No sé si han visto que últimamente que se han puesto tan de moda los coaches y muchos de estos servicios como de asesorías, hay muchos que dicen como: regístrate para una clase gratis. Sí, te damos acceso a una primera clase de este taller o lo que sea. Bueno, lo que ellos están haciendo ahí es técnica de conversión. Una vez ya tenemos esas personas convertidas, ellos se vuelven leads o clientes potenciales, y a ella lo que tenemos que hacer es intentar cerrarlos, intentar que hagan la acción que nosotros queremos. En términos comerciales, eso suele ser como el cierre de ventas, pero también puede ser la participación en un evento, puede ser cambiar una percepción, puede ser diferentes cosas. Para eso, de nuevo, nos funcionan mucho los CRMs, los sistemas de administración de ventas. Nos funciona tener ya algunos como puntos claves de ventas dependiendo del producto o del servicio que estemos ofreciendo, y nos sirve tener siempre como un flujo de trabajo para saber qué pasa después con cada cliente y también cómo manejar diferentes tipos de objeciones que puede tener, ¿no? Porque, digamos, si es un producto que nosotros sabemos que es caro, esa es una objeción que la podemos manejar o ofreciendo descuentos si lo consideramos prudente, o incluso mucho mejor sería manejar esa objeción diciéndole a la gente como: no es caro, esto es bueno y hay que pagar por lo que es bueno, y pues ahí ya uno le da la vuelta a la cosa y eso se logra. Cuando hacemos ese cierre se nos vuelven clientes, ese mismo público ya se convierte en clientes, y con los clientes ahí no se termina nuestro trabajo. Con las constructoras, por ejemplo, las constructoras son uno de los negocios que tienen muy claro que una vez ellos logran el cierre, empieza el trabajo más duro, porque ahí viene toda la etapa de posventas, viene todo ese proceso administrativo adicional que requiere un seguimiento, pero para todos los negocios sirve, porque en la medida en la que nosotros empecemos a atender, empecemos a intentar deleitar a nuestros clientes con contenidos, con información, con diferentes cosas, pues entonces vamos a lograr que lleguen al último paso, que es que se vuelvan promotores, que se vuelvan parte de nuestros propios medios ganados, y se repite el ciclo con la gente que ellos empiezan a traer, con la ventaja de que ahí cada vez nos sale más barato, porque la gente nos está replicando nuestras mismas estrategias, nos está aumentando las inversiones que hicimos, y pues además se está dando de manera orgánica. No quiero entrar como en esta parte tan teórica ahorita, pero es importante saber que hay una teoría que se llama el modelo de comunicación en 2 escalas, que lo que nos dice es que normalmente cuando uno emite un contenido, bien sea desde un medio de comunicación, desde una red social o algo así, normalmente hay una etapa de personas que son los primeros en adoptarlo, hay otros que se quedan siempre rezagados, y finalmente se va cambiando esa mayoría, pero lo que va logrando hacer los resultados mucho más efectivos es la segunda escala. Es decir, si a mí alguien me dice: este producto es muy bueno, y es alguien a quien yo conozco, puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser una pareja o lo que sea, es mucho más probable que yo le ponga cuidado a esa acción que a si la marca misma es la que me está diciendo como: mira, esto es fantástico. Entonces, por eso
La idea siempre es captar a esos clientes, volverlos promotores, porque eso siempre es lo que nos va a generar mejores resultados y además es mucho más económico porque nos ahorra varios pasos del proceso. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para entender cómo que estas son las etapas generales del proceso. Ahora, ya cuando entramos a una estrategia, a la definición de una estrategia, acá ya tenemos una cosa un poco más compleja. Esto se los quiero mostrar sobre todo para que vean cuál es el proceso, pero no lo vamos a entrar a mirar en detalle ahorita. Pero tenemos básicamente 4 fases. Una primera fase que es la evaluación, donde nosotros lo primero que debemos hacer es un diagnóstico actual, que aspiro a que con esto que estamos viendo hoy ustedes ya puedan empezar a hacer su primer diagnóstico. Después, a partir de ese diagnóstico, vamos a definir unos objetivos con metas e indicadores muy concretos, o sea, que nos den cuáles son los rendimientos tanto cualitativos como cuantitativos que nos van a servir. Solo por como puntualizar eso, por los cualitativos hablamos más de cosas que son de percepciones, como por ejemplo, yo quiero que me empiecen a reconocer a mí como el mejor restaurante de Chía, por decir alguna cosa. O pueden ser cosas cuantitativas, como puedo decir, como yo quiero que mis publicaciones las empiecen a ver 5 veces más personas de las que las están viendo ahorita, dependiendo de los objetivos, de nuevo, generales de la organización. Después tenemos una fase que ya es la estratégica, donde empezamos a hacer todo un mapeo de actores y públicos objetivo, que es muy, muy, muy importante nosotros tener claro a quién le estamos hablando y para qué le estamos hablando, ¿sí? Porque cada uno tiene diferentes estilos de comunicación, cada uno tiene diferentes lenguajes, cada uno consume cosas de diferentes maneras, ¿sí? Si lo comparamos, por ejemplo, entre cómo uno le vende un servicio a alguien que es un cliente final y uno cómo se lo vende a una empresa, los procesos son muy diferentes, porque si digamos que sea el mismo servicio y que sea algo tan, digamos como tan neutral como puede ser toallas de cocina, toallas de papel para la cocina. Si yo se lo estoy vendiendo a un cliente final, yo puedo apelar a cosas como emociones, ¿no? Yo puedo decir como este es el de la tradición, este es el de la familia, para que tus niños no hagan tanto reguero, todo este tipo de cosas. Yo lo puedo ir por ese lado, pero si yo se lo estoy vendiendo a un negocio, normalmente me funcionan mucho mejor los argumentos racionales, ¿no? Donde yo le puedo decir como, mire, estas son muy buenas, entonces usted va a ahorrar 10% y si me compra de paquetes de a 10, entonces le hago otro descuento adicional y no sé qué. Entonces, por eso es muy importante tener claro cuál es nuestro público, cómo se comunican ellos y qué es lo que más les interesa, cuáles son sus preocupaciones. A partir de eso vamos a definir ya cuáles son las estrategias y las narrativas, que las narrativas son muy importantes porque también hay narrativas racionales. O sea, por ejemplo, eso que estaba diciendo, si yo le puedo decir a alguien como lo mío es lo más económico, o también le puedo decir es como lo más barato ahorita, o también le puedo decir como lo mío es un poquito más caro pero le va a durar más. Son diferentes formas de enfocar la narrativa, o pueden ser las historias que nos funcionan más cuando estamos tratando con personas directamente. Una vez ya tenemos claras nuestras estrategias, entramos al plano táctico. El plano táctico es un poquito más aterrizado, es donde ya empezamos a pensar cuáles son las piezas y las campañas que nos van a funcionar directamente para lograr esos objetivos. Podemos tener varias, podríamos tener, siguiendo con el ejemplo de Día de Amor y Amistad, podemos decir como ahorita vamos a apelar a las parejas jóvenes, vamos a apelar a las parejas más adultas y lo que queremos es que hagan diferentes cosas cada una. Uno puede decir como queremos que las parejas mayores vengan acá con los niños y que vengan a Centro Chía a almorzar. Podemos decir que las parejas jóvenes vengan más bien a comprar cosas o a diferentes actividades. Eso lo definimos con esas tácticas. Luego ya tenemos la etapa en la que empezamos a crear los contenidos en función de eso, que tiene su propio método, pero dejémoslo hasta ahí. Y finalmente llegamos con la etapa de despliegue, que es donde empezamos a hacer un proceso de pilotaje y validación. En la charla de esta mañana, Sergio nos hablaba de cómo funcionaban las pruebas de A/B, de primero mostrarnos si un diseño de arte me funciona más que este otro. La ventaja digital es que, por un lado, podemos monitorearlo de manera muy, muy cercana, porque podemos saber cuánto tiempo pasó una persona en una publicación, cuántos decidieron interactuar con eso, qué hicieron después, los logramos convertir, no los logramos convertir y cuál funcionó más. Eso lo podemos probar muy fácilmente. No tenemos, digamos, los costos de impresión. Si ustedes hacen un volante, el volante se imprime y si quedó mal, no hay nada que hacer. Si nosotros hacemos una publicidad en digital, podemos sacar 3 versiones diferentes, ver cuál nos está funcionando mejor y luego quedarnos solo con la que esté más, o incluso combinar si vemos que hay diferentes elementos. Si ustedes se fijan en YouTube, los thumbnails de los videos, las imágenes pequeñas que tienen los videos
en las previsualizaciones están cambiando todo el tiempo porque YouTube ahora está incentivando muchísimo que los creadores hagan eso. Entonces a veces van a ver que el mismo video, aunque sea exactamente el mismo contenido, se los puede sugerir varias veces con diferentes imágenes de previsualización. Cuando vean eso, es justamente una prueba de A/B que está pasando ahí. Entonces, cuando hacemos eso, finalmente ya lo último que nos queda es hacer un lanzamiento y una puesta en marcha, ya es sacar nuestros contenidos y finalmente volver a revisar, ver qué podemos mejorar, qué podemos ajustar y así ya tenemos el contenido. Entonces, bueno, eso es una estrategia de comunicación digital y una estrategia de comunicación, de hecho, en términos más generales. Y de manera muy resumida, una estrategia de comunicación o una estrategia en general es usar los medios y canales que tenemos de manera selectiva para lograr objetivos definidos. Sí, lo de los objetivos definidos es muy importante porque siempre va a depender de los objetivos que tengan en su empresa. De nuevo, les recuerdo, la idea de la mayoría de empresarios y de la mayoría de organizaciones no es volverse influencers. A la mayoría de empresarios lo que les interesa es vender o posicionarse o cambiar una percepción o lograr algún objetivo de este estilo. Por eso es muy importante tenerlo muy claro qué es lo que queremos lograr antes de empezar a actuar. Bueno, con eso en mente vamos a empezar a mirar algunas tendencias digitales que están para 2024 y que se anticipan para 2025. Esta es una información que está basada en 6 estudios. El más reciente es de agosto de este año, es el estudio de Deloitte, pero de acá también les voy a dar información de uno que se llama State of Marketing 2024 de HubSpot, el de Accenture, bueno, de algunos de los estudios líderes. Acá les estoy haciendo como un resumen y una curaduría de los hallazgos que a mí me parece que pueden ser más interesantes y más aplicables en el corto plazo. El primero es algo de lo que también habló Sergio, yo lo quiero detallar un poquito más, que es la comunicación omnicanal. Comunicación omnicanal es cuando tenemos contenidos para diferentes etapas del Customer Journey que estábamos viendo hace un momento, que se replican en diferentes canales. Pero además se tienen que ir adaptando a cada canal. ¿Cuál es la oportunidad que nos da eso? Por un lado, lo que estábamos diciendo, eso nos permite testear diferentes formas en las que nos puede funcionar cierto contenido. Podemos ser bastante experimentales. Podemos, por otro lado, también diversificar muchísimo el mensaje. Si yo puedo intentar ofrecer un mismo producto de diferentes formas, a ver cuál me resulta mejor y a un costo realmente muy bajo. Esto sobre todo complementado con algunas de las otras innovaciones que ya vamos a hablar. Podemos optimizar muchísimo nuestros mensajes y nuestros canales de comunicación. Podemos hacer algo que se llama upcycling de contenido, que es básicamente reciclarlo, pero reciclarlo dándole una nueva vida, ¿sí? Entonces, algo que es una buena práctica para ustedes es, si ustedes están dedicándole un tiempo y un recurso a crear un contenido que puede ser largo, como digamos un artículo en un blog, que podría ser más o menos de la extensión de una página o algo así, sería una lástima que eso se quedara ahí. Yo eso lo puedo agarrar, lo puedo partir en pequeños pedacitos, puedo sacar los puntos claves, cada uno como una publicación para Facebook o para Instagram, después puedo sacar una versión, digamos, diferente para TikTok, puedo sacar muchas formas puedo reutilizar ese contenido muchas veces, ajustándole diferentes cosas. Eso es lo que llamamos el optimización y upcycling, dependiendo del canal por el que lo estemos mandando. Al tener comunicación omnimodal, también tenemos la oportunidad de reforzar nuestra identidad muchísimo más. Siempre es muy importante que ustedes tengan presente que el tono en el que habla una marca es clave, porque la consistencia es un factor primordial. Nada más piensen en lo extraño que es si uno ve una marca que normalmente a uno le habla en un tono muy juvenil, muy alegre, muy informal, como digamos, por ejemplo, Axe. De los desodorantes Axe normalmente tienen un tono muy informal y muy juvenil. Sería muy extraño si ellos, que todo el tiempo están jugando con eso y con cierta picardía, si uno recibe un correo de Axe en el que le dice como cordial saludo, me permito informarle acerca de nuestro nuevo producto de aseo personal, eso no funciona. Tenemos que ser consistentes y tenemos la oportunidad acá también de reforzar nuestra identidad con cada versión que sacamos de un contenido.
Y por último, tenemos la oportunidad de tener unas redundancias positivas. Las redundancias positivas es cuando si alguien se me cae por un lado, lo puedo volver a agarrar por otro lado y lo puedo seguir enlazando una y otra vez y pegarle varias veces al mismo público con diferentes formas del mismo contenido para que nos mantengan ahí captada la atención. ¿Cuáles son las amenazas que esto tiene? Entonces, ambas siempre tienen como luces y sombras. Por un lado, tener una comunicación omnicanal significa que nos va a dedicar un tiempo de administración. Las inteligencias artificiales nos pueden ayudar muchísimo para este tipo de cosas, pero de todas formas tiene que haber un doliente. Una de las cosas que también se mencionaron en la charla de Sergio, con la que, como pueden ver, estamos alineados, aunque de diferentes perspectivas, es que ellas tienen que tener un doliente. Si uno deja a esas máquinas haciendo lo que ellas quieran, empiezan a pasar cosas raras. Recordemos que hay una cosa que se llama las alucinaciones de las inteligencias artificiales, que es cuando empiezan a hablar de cosas que algorítmicamente tienen sentido, pero en lenguaje humano no tienen nada que ver. Pueden estar diciendo mentiras, pueden estar diciendo un montón de vainas. Por eso es importante siempre que haya un doliente y que haya una supervisión humana. Dificultad para administración por ese lado. Mayor demanda de atención, lo mismo que les decía. Si sabemos que queremos captar a nuestros públicos en diferentes momentos, pues tenemos que tener una preparación para cada uno de esos momentos. Y por otro lado, tenemos lo que puede ser redundancias negativas. Redundancias negativas es cuando empezamos a mandar mensajes contradictorios por un canal y por otro. El ejemplo que les daba ahorita de Ax, programas de programación en televisión súper informal. Si a mí me mandan una carta que está en un lenguaje muy formal, algo no me cuadra, algo no me va a funcionar. De hecho, eso es algo que ustedes también deben tener en cuenta como en la vida normal, como una medida de ciberseguridad básica. Si una marca les está hablando a ustedes en un correo en un lenguaje que no es propio de esa marca, como por ejemplo si les llega un correo de la DIAN en el que dicen como hola, te queremos informar, la DIAN a uno nunca lo tutea, eso es mentira, tengan cuidado. Eso por el lado de los omnicanales. Otra tendencia de las grandes importantes, personalización. Estamos hablando de que ahorita es súper importante empezar a tener contenidos muy personalizados. Si ustedes pueden empezar a hablarle a sus clientes con nombre propio, sería lo ideal. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso lo pueden hacer a través de sus CRMs, lo pueden hacer a través de diferentes herramientas. Incluso si lo quieren hacer de la manera más sencilla y más low cost posible, tener una tablita de Excel donde ustedes sepan quiénes son sus clientes y cómo les pueden empezar a hablar de hola señor Juan, me gusta que hayas venido acá, no sé qué. Eso ya es un gran comienzo porque esa es la tendencia grande que se está dando. Oportunidades, de nuevo, lo mismo de optimización y upcycling para cada etapa del proceso. Si es alguien que a mí ya me contactó una vez, si es alguien que ya estuvo interesado en conocer mi proyecto, yo la próxima vez que le hable me sirve mucho más decirle como ¿qué pensaste? ¿Ya decidiste de esto? ¿Qué opinaste de esta objeción que tenías de tal otra cosa? Que volver a decirle simplemente como hola, soy del proyecto tal cosa. Eso nos funciona muy bien. Si hablamos en términos personales, somos mucho más persuasivos y mucho más influyentes. Esto está estudiado, que generamos un 50% más de fidelización en la medida en la que hablemos con nombre propio. Una de las cosas que también sabemos de los seres humanos es que lo que más nos gusta escuchar es nuestro propio nombre. Si a uno le hablan por el nombre, uno le pone cuidado. Si a uno le dicen el nombre mal, uno también se da inmediatamente cuenta que le están diciendo por el nombre que no es. Funciona muy bien, importante a tener en cuenta. Si hacemos eso, además tenemos un 21% más de conversión en ventas, que es un incremento bastante significativo teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de ser personalizados con la gente. Y eso también nos abre otra oportunidad que es muy importante y que es otra de las grandes tendencias, que son los nichos y los microinfluencers. En términos de los nichos, eso es algo que es clave en Internet. Ustedes se habrán dado cuenta que algo que a uno le demuestran las redes sociales es que hay gente para todo y normalmente empiezan a formar comunidades. Si ustedes se empiezan a buscar, por ejemplo, en Facebook ahorita mismo, un modelo de carro incluso de un año, uno puede decir como yo quiero ver Fiat 1 modelo 97 y es muy probable que haya un grupo que es como de propietarios de Fiat 1 modelo 97 y hablan y se la pasan discutiendo y de cuál es el mejor sitio para llevarlo a arreglar y un montón de cosas. Esos nichos son supremamente valiosos porque se pueden explotar muy bien. Y por otro lado tenemos los microinfluencers. Los microinfluencers son los influencers que normalmente están dirigidos en un nicho y que normalmente tienen bastante credibilidad aunque no tengan tantos seguidores.
Si pensamos que hoy en día tenemos estos creadores de contenido enormes como por ejemplo MrBeast o acá en Colombia Westcol o bueno, un montón de creadores más que hay, a veces resulta carísimo querer pautar con ellos. O sea, si no estoy mal, hace un tiempo yo hice una cotización para hacer una mención con este influencer La Liendra cuando estaba en su máximo apogeo y el tipo estaba cobrando 17 millones de pesos por una story de 30 segundos. ¿Sí? Con esa tarifa yo digo, pues mejor le meto esa pauta a televisión tradicional o algo así. Con los microinfluencers lo que se da, y que esto es una oportunidad que me parece especialmente buena que la conozcamos en este auditorio y con este tipo de público que tenemos acá, teniendo en cuenta que ayer veíamos con Cámara de Comercio y con Juan Daniel Oviedo que la mayoría de empresarios de esta región son pequeñas y medianas empresas, solo un pequeño porcentaje son los grandes. Para las pequeñas y medianas empresas, los microinfluencers son una enorme oportunidad porque tienen mucha credibilidad y si ustedes trabajan con ellos en un asunto de colaboración auténtica, normalmente también tienen unas mayores tasas de conversión y una cercanía mucho mayor con su audiencia. Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos a un concesionario y alguien que tiene un canal que habla de carros acá, si lo llevamos a hacer un test drive puede funcionar muy bien. Si ustedes tienen un restaurante pueden buscar a algún influencer, como por ejemplo acá hay uno en la región que se llama Paladar Hedonista. Es un influencer que no es muy grande, pero es muy local, lo sigue muchísima gente de acá de la región, entonces a mí me serviría quizás incluso más, tengo un mayor retorno a una inversión mucho más pequeña, invitando a una comida a un influencer de esos que acá, que pagándole los 17 millones a La Liendra por 30 segundos de video. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es muy importante. ¿Cuáles son las amenazas de esto? Del lado de la personalización, por un lado tenemos amenazas en términos de privacidad. Ustedes saben que la legislación sobre privacidad cada vez es más estricta. También tiene una amenaza en términos de ciberseguridad. Ya la gente es mucho más reacia a dejar sus datos porque es cierto que también han aumentado los delitos electrónicos y todo este tipo de cosas. Eso significa que vamos a tener que estar recolectando datos a través de diferentes canales. Ahí es donde tenemos que meterle un poquito más de creatividad para poder lograrlo de buena manera. Lo que yo les recomiendo es siempre ofrezcanle a la gente algo. Esa es una muy buena práctica. Puede ser desde un ebook hasta una asesoría personalizada, hasta un descuento, lo que sea, pero si quieren captar datos de la gente, ofrézcanle algo de valor. Y lo pueden hacer a través del contenido sin que a ustedes les cueste gran cosa. Si ustedes son, por ejemplo, una agencia inmobiliaria, pues uno no puede dar un descuento en una casa solamente porque me den un correo ni nada de eso. Pero lo que sí podrían hacer es crear una guía como de cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta cuando estás buscando una nueva casa. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones de crédito a las que tienes acceso? Si yo creo un material bien diseñado con esa información, pido que me den un correo para que enviárselo a la gente, lo tengo automatizado para que eso funcione. Ahí yo ya sé que es alguien que está interesado en comprar casa, ya tengo sus datos, ya lo tengo en un punto donde ya no es un desconocido, sino ya lo tengo como un posible lead y lo puedo seguir operando. Entonces eso es una muy buena práctica. Y la otra, digamos, amenaza o dificultad que tenemos acá es que para que esto funcione necesitamos perfilar muy bien a nuestras audiencias. ¿Cómo hacemos para perfilar muy bien a nuestras audiencias? El primer paso es... por ponernos un poquito filosóficos, es como conócete a ti mismo. Uno tiene que saber cuál es la oferta de valor que uno tiene que saber muy claramente cuál es su diferencial y muy claramente para qué quiero que me conozcan y para qué quiero llegar a diferentes personas. Cuando ya sé eso, puedo empezar a identificar mis públicos mucho mejor y puedo entenderlos mejor, y en la medida en los que los entienda mejor, puedo comunicarme mejor con ellos e interactuar mejor con ellos. Eso es lo de personalización. Todo esto se refuerza con las tecnologías nuevas. Ahorita llego ahí para no desviarnos mucho. Otra tendencia, las redes sociales siguen funcionando muy bien. Nada que hacer, hay nuevas cosas, pero las redes sociales siguen en auge. Los clientes están recurriendo a las redes sociales en este momento para todo. Estamos hablando de que más del 63% de las decisiones de compra pasan por redes sociales. La gente los está utilizando para buscar productos, las está utilizando para descubrir cosas, las está utilizando para cerrar ventas e informarse sobre los productos. Ya es muy raro que si ustedes venden algo,
alguien no vaya primero a mirar qué están diciendo los clientes anteriores que ustedes han tenido. Por eso también es importante que si ustedes tienen presencia en redes sociales, tienen que tener en cuenta que eso les va a ser un canal de ventas, pero también va a ser un canal de servicio, porque ahí también es donde la gente va a ir a quejarse, donde va a ir a preguntarles. Entonces es importante que tengan en cuenta que esas funciones están ahí para administrarlas. En cuanto a oportunidades, bueno, tenemos que Meta sigue siendo el líder, es la que está dando más retorno de inversión en este momento, particularmente a través de pauta en Facebook y en Instagram. Es un retorno promedio del 16 al 20% de inversión en pauta. Otra oportunidad muy grande es la co-creación. Eso es algo que ahorita también está pegando un montón. Si ustedes están anunciándose en internet o tienen productos en internet o así no tengan ni siquiera un perfil ahí, es importante que ustedes monitoreen qué están haciendo sus clientes con el producto de ustedes. Si la gente está hablando de una experiencia positiva que tuvo al visitar un sitio, pueden compartir eso, es publicidad orgánica, la gente normalmente reacciona muy bien. Pueden utilizar incluso los reviews que hacen otras personas como herramienta de ventas. Eso también es un ahorro de un costo. Y a la gente, lo que les digo, normalmente están muy dispuestos a colaborar cuando uno se aproxima a ellos de esa manera. En las redes sociales también nos sirve para perfilar nichos. Ya lo había dicho hace un momento, no hace falta referirlo otra vez. Los microinfluencers, de nuevo, aquí es el lugar para encontrarlos, sobre todo en Facebook, Instagram y TikTok. Es especialmente bueno para eso. Si ustedes no tienen presencia en TikTok, es un buen momento para que la abran, pero empiecen a publicar cuando tengan algo en que comunicar, por la manera en la que funciona TikTok. TikTok, por su algoritmo, siempre intenta impulsar las cuentas nuevas muchísimo más que las que tienen más seguidores. Entonces, si no tienen presencia en TikTok, quieren entrar ahí, háganlo cuando ya tengan algo que decir, porque es un momento que aprovechar. Y por último, también nos sirve para hacer colaboraciones y alianzas. Otro ejemplo que les puedo dar de primera mano es acá con el encuentro empresarial. Nosotros con AD Sabana lo veníamos impulsando y trabajando desde nuestras redes, desde nuestros canales, pero Centro Chía y nuestros demás aliados también lo han impulsado y lo han promovido, y ha sido algo que nos beneficia mutuamente porque generamos más tráfico conjunto. ¿Cuáles son las amenazas o desventajas? En redes sociales necesitamos pauta. Ya realmente es muy difícil ustedes construir una audiencia grande sin meterle algo de plata. Esa es la realidad. Ellos de eso es de lo que viven. Las redes sociales, su negocio es justamente vender la pauta. Entonces tengan en cuenta que cuando estén empezando especialmente o cuando quieran dar a conocer algo nuevo, contemplen tener un presupuesto para esa pauta. Es muy flexible, esa es otra de las ventajas digitales, un presupuesto flexible, pero digamos que sí van a necesitar esa inversión para tener un impulso que valga la pena. Por otro lado, el riesgo reputacional, eso lo sabemos, estar en redes sociales implica que uno también se expone a que le puedan atacar, pero si ustedes lo miran desde el lado positivo, también implica que ustedes tengan la posibilidad de responder. ¿Sí? Si yo tengo una pizzería y mi pizzería no está en internet, pero a un cliente le sale una cucaracha en la caja del domicilio, pues igual va a ir a redes sociales y va a decir como, oiga, fui a esa pizzería y me salió esto acá. Yo por lo menos, si tengo un perfil o algo, tengo la oportunidad de contenerlo, tengo la oportunidad de responder, tengo la oportunidad de operarlo mucho más desde un canal oficial. Si ustedes no tienen control de su comunicación, la empieza a tener alguien más, pero eso es inevitable. Entonces, importante el riesgo reputacional, pero importante también saber que es la manera de contenerlo es estando ahí. Demanda de contenidos. Si estamos en redes sociales, para que existamos tenemos que estar publicando cosas. Eso no siempre es ideal. Uno tiene que también saber hasta qué punto estoy dispuesto a hacerlo y cuáles son, digamos, mis objetivos y mis límites para que eso valga la pena. Pero sí es importante que sepan que si estamos en redes, necesitamos tener contenido. Bloqueos creativos. Una de las razones que más repiten las agencias de marketing hoy en día, según el estudio de HubSpot, que analizó a 14,000 agencias de comunicación en 27 países del mundo, decían que nosotros, los que trabajamos en comunicación y marketing, estamos sufriendo por bloqueos creativos de no saber de qué más hablar de una marca. Si ustedes además lo están haciendo por su cuenta, si ustedes no son expertos en marketing, sino son un departamento especialmente creativo, puede que empiecen a sufrir un poquito por eso. Las inteligencias artificiales, de nuevo, también ayudan, pero se requiere un poquito de creatividad también, y eso puede ser, digamos, un freno o algo que tener en cuenta. Transferencia negativa de reputación. Si nosotros estamos trabajando con un influencer que nos ha funcionado muy bien, el tipo la embarra, sale con algún escándalo o algo así, nos puede afectar a nosotros también, para tener en cuenta. Y por último, tenemos la amenaza de tener el brand voice o mantener el tono de nuestra marca uniforme. Si uno tiene muchos canales y empieza a volverse ya demasiado experimental,
pierde consistencia de marca, otra amenaza. Eso en cuanto a redes sociales como grandes tendencias. Otra tendencia enorme que está en digital y en comunicación en general, pero en digital funciona muy bien, sostenibilidad y marketing. No es suficiente con hacer las cosas bien, es necesario comunicarlo. Cuando hablamos de inclusión, sostenibilidad, programas de responsabilidad social, valor compartido, todo este tipo de iniciativas que van más allá de las obligaciones legales de las marcas y que tienen un impacto social o positivo en el mundo de alguna manera, está demostrado que es algo que valoran mucho los clientes actuales, que valoran sobre todo los clientes que tienen de 35 años para abajo, son especialmente sensibles a ese tipo de cosas. Es un factor de compra para ellos en alrededor del 46%, o sea, cerca del 46% puede decidir no comprar una marca porque no tiene prácticas responsables o puede decidir hacerlo porque sí le gusta lo que hace la marca o pagar un poquito más. Un ejemplo de eso son las bolsas biodegradables, las bolsas de basuras biodegradables, cuestan un poquito más, pero tienen un segmento de compradores, sobre todo jóvenes, que le están apostando y que están dispuestos a pagar ese adicional por lo que significan. Y cuando hablamos de responsabilidad y este tipo de cosas, de prácticas sostenibles, puede llevar incrementos de un 19% en ventas, sin hacer nada más que destacar lo que ya venimos haciendo. Entonces, esa es otra cosa importante a considerar ahí. Tecnologías emergentes. Estoy yendo un poquito rápido porque tenemos harto que cubrir y ya ahorita contesto preguntas. Tecnologías emergentes, realidad virtual. La realidad virtual es algo que vienen amenazando con que ya está aquí como desde los 80s. ¿Sí? Antes de que saliera el Game Boy a color, ya habían sacado una cosa que se llamaba Virtual Boy. Se suponía que eso era la realidad virtual. No llegó. Ahorita por primera vez lo estamos empezando a ver como una oportunidad muy grande. ¿Quiénes lo han empezado a aprovechar? Como digamos, siendo de los primeros adoptantes de esta tecnología, las constructoras lo están utilizando muchísimo para sus salas de ventas, para proyectar este tipo de cosas, pero también está empezando a tener otras aplicaciones. Sí, se está utilizando mucho, por ejemplo, para enseñar idiomas. Podemos crear salas virtuales, podemos crear eventos virtuales. Durante la pandemia se empezó a hacer innovaciones como conciertos en espacios de realidad virtual. Ahorita, digamos que no hay como un manual fijo de que yo les pueda decir cómo hagan esto o esto otro, pero aquí es donde se está empezando a hacer. Si tienen las posibilidades, si ustedes ven cómo, empiezan a incursionar en esto, porque si lo hacen ya, van a ser de los primeros, van a ser de los innovadores y van a tener una ventaja por el solo hecho de empezar a adaptarlo ya. En los próximos 5 años se espera que esto ya empiece a ser otro segmento de entretenimiento muy importante. Y por otro lado, videojuegos. Los videojuegos actualmente son una industria más grande que el cine y la televisión combinados. Es una industria que mueve billones de dólares y en el que la gente, sobre todo de más de 40, no está muy familiarizada. Los papás muchas veces no entienden por qué los hijos ven a un streamer jugar un videojuego. Eso les parece rarísimo, de como qué gracia tiene ver a alguien más jugando un juego. Bueno, pues eso es lo que está pasando hoy en día. Eso funciona muy bien. Si ustedes empiezan a anunciar, si tienen algo que esté orientado hacia el público juvenil, es un muy buen lugar para anunciarse. Es un lugar que todavía está relativamente virgen. Lo están empezando a explorar, sobre todo los productos digitales, pero ahí tienen una gran oportunidad. También en el lado de los videojuegos, algo que está funcionando muy bien son los procesos de gamificación. Gamificación significa volver juegos o volver algún tipo de experiencia lúdica, diferentes procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto, algunos concesionarios están teniendo dentro de las páginas la oportunidad de uno armar el carro como uno quiera. Sí, entonces yo puedo decir como, yo quiero ver cómo se vería en diferentes colores, quiero ver cómo se vería si lo pongo con tapicería de cuero o tapicería de tela, con este tipo de luces, este tipo de otras. Si ustedes tienen la oportunidad de crear ese tipo de contenidos interactivos, contenidos que a uno le permitan jugar más de cerca con las marcas, o incluso cosas como, por ejemplo, acumular puntos. Sí, si yo le digo a alguien como un ejemplo que es antiguo de gamificación, pero que sigue funcionando muy bien y que hasta hoy en día, digamos que está cobrando incluso más relevancia, es la clásica de cada vez que viene a comprarme algo, le pongo un sellito, con el 5.º sellito le doy uno gratis. Eso está funcionando muy bien. Y si lo hacen sobre soportes digitales, funciona incluso mejor. Eso por ese lado. Y por último, en estas tendencias así grandes, inteligencia artificial.
Esta es la tendencia más grande en todos los estudios que les estaba citando hace un momento. Aparece como la tendencia de este año y es la tendencia que viene para los próximos años, pero este fue el año en el que esto despegó y cuando se dio realmente un punto de quiebre importante en cuanto a esta tecnología. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Es un multiplicador enorme, es un optimizador enorme. Si vieron, una de las palabras que yo estaba utilizando todo el tiempo a lo largo de la presentación era optimización y upcycling, ¿sí? Que estas inteligencias artificiales nos funcionan un montón, porque si nosotros lo que hacemos es al proceso creativo largo de, por ejemplo, como les decía hace un momento, de crear un artículo de un blog, de una página, si eso yo lo hago a mano o ayudado con una inteligencia artificial y ya lo tengo pulido, digamos, con supervisión humana, lo que sí hacen muy bien las inteligencias artificiales es que yo le diga a él: agarre este contenido, a partir de este contenido sácame 3 publicaciones para Facebook, para Instagram y para TikTok, y él lo agarra y lo transforma y me ahorra todo ese tiempo. Eso es lo de optimización. Esa es una forma de optimización. Otra, la que nos decía, por ejemplo, Sergio esta mañana, para editar algunos videos hay algunos procesos donde nos ayuda muchísimo. También, digamos, si yo no tengo acceso a un banco de imágenes o cosas de stock, puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para empezar a generar este tipo de cosas. Como está hoy en día los desarrollos que están, hay unas cosas realmente sorprendentes que nos permiten, por ejemplo, tener realidad aumentada mezclada con inteligencia artificial. Entonces yo puedo tener en tiendas de ropa, esto ya se está probando, por ejemplo, en Europa y en Japón, puedo tener mostradores donde hay una cámara web que me escanea, me mira completamente y yo puedo ver cómo me vería con diferentes prendas que están ahí, e incluso puedo hacer combinaciones como cómo me vería con esta chaqueta si fuera roja, y puedo hacer ese tipo de cosas que combinan realidad aumentada con inteligencia artificial generativa. Eso es algo muy, muy importante. Por otro lado, podemos utilizarla también para hacer análisis. Si ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, a sus competidores, si ustedes quieren saber algo que es una práctica muy buena para cualquier organización, es si ustedes quieren empezar a desarrollar algo, quieren empezar a comunicar, miren quién es el líder en su sector. ¿Sí? Yo puedo que tenga una panadería de barrio, pero mi referente debe ser algo como Bimbo, que es un líder muy, muy grande que tiene muchos recursos. Y para eso lo que yo debo hacer es empezar a analizarlos, ver qué están haciendo ellos, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas puedo mejorar. La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a hacer ese tipo de análisis. Por tiempo no les puedo explicar exactamente cómo, pero tengan en cuenta que sí nos ayuda muchísimo para eso. Y bueno, lo que les decía de upcycling ahí, de que ya lo he como desarrollado varias veces. Ahora, del lado de las amenazas de inteligencia artificial, bueno, vamos a hablar primero de la parte de ciberseguridad y ataques. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando, sobre todo si son para las personas públicas, es muy importante. Para las empresas puede serlo también, aunque es menos común que hagan ataques de este tipo de organización, pero es importante que sepan que esto puede pasar. Entonces, estos son diferentes tipos de ataques que están anclados en inteligencia artificial. El primero, que está aquí a la izquierda, es uno que llamamos swarming. Una característica de los ataques de swarming es que están altamente centralizados alrededor de un blanco. Digamos, muchos de ustedes seguramente habrán escuchado el término de las bodegas, que se habla de las bodegas políticas que hablan bien o mal de diferentes candidatos. Bueno, algo curioso es que muchas de esas bodegas ya no son personas, muchas de esas son bots o son combinaciones. Cuando hacemos un ataque de swarming, lo que hacemos es que tenemos una serie de robots o de bots de inteligencia artificial que se enfocan en atacar a alguien. ¿Cuál puede ser un tipo de ataque que le ha pasado a muchas marcas incluso? Yo puedo crear un montón de cuentas falsas con inteligencia artificial, y si, digamos, tengo un competidor y yo no soy una persona ética, lo que puedo hacer es que puedo mandar a todas esas cuentas falsas a que reporten la cuenta de mi competidor como contenido, no sé, digamos, pornográfico o prohibido o diferentes tipos de contenido ilegal, para que le tumben esa página y crearle un daño. Eso es una aplicación que se puede hacer, que es cada vez más común. Otra se llama astroturfing. Eso consiste en básicamente intentar amplificar la influencia de manera falsa. Eso funciona mucho si ustedes se fijan en política, es una de las técnicas que más se está utilizando. Consiste en
se han visto en algunas noticias que hay un comentario que puede estar dirigido a un político en particular, pero que está repetido muchas veces en diferentes cuentas. Bueno, eso normalmente es una combinación de bots con personas que se retroalimentan unos a otros para amplificar el mensaje. Esto es que uno ve que es el contenido, exactamente el mismo comentario replicado una y otra vez, es la versión antigua de hacerlo. Pero si ustedes han hablado, si han hecho el ejercicio de tener una conversación con ChatGPT, ChatGPT escribe incluso mejor que muchas personas reales. Y si uno tiene una versión de ChatGPT entrenada a partir de otras muestras, puede ser prácticamente imposible diferenciarlo de cuando son personas reales que tienen una opinión real a cuando son unos robots que están actuando de manera coordinada. Normalmente ellos además interactúan con personas reales para camuflarse mejor y es muy difícil detectarlos por el contenido. En este caso la manera de detectarlos es más por los patrones de comportamiento que por lo que escriben. Y eso está mejorando cada vez más, entonces tengan en cuenta que esto es una amenaza para muchas cosas en general de aquí en adelante. Y la última clase de ataque que les quiero contar es la infiltración, que la infiltración es cuando yo tengo una combinación de robots y personas que empiezan a actuar en conjunto para diferentes cosas. Un caso, digamos que ya entra como dentro de lo de seguridad y defensa de esto, es en las elecciones pasadas de Estados Unidos. Las agencias de inteligencia rusas, de las cosas que se pudo detectar es que estaban infiltrando movimientos. Lo que ellos estaban haciendo era agarrando páginas, digamos, localizando un poco con el ejemplo de, si ustedes son de Chía, sabrán que hay un grupo que se llama Gente de Chía en Facebook, que es bastante popular. Entonces lo que ellos empezaron a hacer los rusos fue que empezaron a crear bots combinados con cuentas reales que se metían en ese tipo de grupos, empezaban a liderar tendencias dentro de esos grupos, empezaban a crear sus propios grupos y luego creaban conflicto. Entonces hacían cosas como, por ejemplo, tener por un lado tenían a un grupo que era de ultraderecha blanca en contra de los inmigrantes y en contra de los musulmanes. Les metieron un montón de discursos, los fueron volviendo cada vez más radicales. Los bots también iban aprendiendo como cuáles eran las frases más ofensivas o que más lograban reacciones. Mientras tanto tenían otro grupo que lo que estaba haciendo era impulsando un grupo pro derechos de inmigrantes, pro derechos LGBT, de corrientes muy de izquierda. Y para crear conflicto lo que hicieron fue que después ambos bots convocaron a una manifestación a la misma hora en el mismo sitio. Se encontraron los dos grupos, ninguno de los dos tenía líderes reales, pero ambos se odiaban. Entonces ese es un ejemplo, digamos, de una operación mucho más sofisticada, mucho más costosa, pero también, digamos, como una advertencia de este tipo de cosas están volviéndose cada vez más fáciles y más baratas de lograr. Pronto empezaremos a ver versiones más pequeñitas en el mundo empresarial también. Bueno, ahora ya llegando hacia algunos asuntos más concretos de cuáles son los formatos que están funcionando muy bien ahorita. El video sigue siendo rey. El video es el formato que más funciona en Internet en este momento. Para las empresas, los formatos cortos son muy exitosos, sobre todo para lograr conversiones, para lograr que nos descubran y para empezar a tener interacciones con otras marcas. Dentro de estos videos, dentro del video, una tendencia importante que puede ser buena o mala dependiendo de las preferencias de cada empresa, es que está empezando a funcionar muy, muy bien lo que llamamos publicidad natural, ¿sí? Es decir, ya no estamos teniendo tantos publicidad digital de grandes producciones muy elaboradas ni nada, sino, estoy seguro que ustedes lo han visto, hay muchos que es simplemente la persona hablando, grabándose con el celular, diciendo las cosas, o yo puedo tener a mis clientes, hay unos que tienen mucho más carisma, mucho más gracia para hacerlo. Hay una página que se llama Importaciones Masugi en Instagram, se las recomiendo para que le echen un ojo. Es un señor que es un vendedor paisa, pero típico vendedor paisa. El tipo sale mostrando los floreros y todas las cosas chinas que el tipo vende y tiene como 600,000 seguidores. Y todo es publicidad orgánica, pero lo que pasa es que el tipo, por su carisma, por su personalidad y por su forma de ser, es muy divertido verlo vender sus productos. Entonces, aprovechen ese talento que ustedes pueden tener, no tiene que ser necesariamente ustedes, pero empiecen a hacer formatos también de publicidad natural, porque son Importaciones Masugi, ahorita se los escribo.
para que lo empiecen a ver. Él es un referente chévere de contenido natural, pero hay muchísimos más, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Otra tendencia importante, la mensajería instantánea está muy fuerte. En 2023 creció un 27% el uso de mensajería instantánea. Tener contenidos por mensaje de texto, tener presencia en WhatsApp está funcionando, pero muy bien, ¿sí? Sobre todo si ustedes empiezan a utilizar WhatsApp Business y lo empiezan a utilizar como debe ser. Fíjense que dentro de WhatsApp Business hay muchas herramientas para ustedes crear catálogos, para ustedes crear flujos de conversión. A eso se le puede meter también chatbots, se le puede meter un montón de cosas. Aprendan a utilizar WhatsApp Business. ¿Sí? Eso es muy importante, pónganlo como una tarea para tener en cuenta. Funciona mejor que los mensajes de texto porque nos permite actualizar, o sea, nos permite crear incluso una tienda virtual dentro del mismo WhatsApp. Entonces empiecen a utilizarlo. Desventaja, requiere optimización, requiere estar pendiente. Hay una cosa que también es una fricción muy importante, es si ustedes tienen un chatbot, ese les sirve para el proceso inicial, para que ustedes puedan direccionar a las personas. Pero si ustedes tienen un chatbot que uno le contesta y hasta ahí llegó, que no me pasan nunca con una persona, ahí se les cae la venta y además puede tener un efecto negativo incluso mayor. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes están haciendo este tipo de mensajería en Instagram es preferible que ustedes estén subiendo y borrando publicaciones a cada rato a que ustedes pongan todas las imágenes ahí de un producto muy chévere que hagan toda la venta para que al final diga precio por inbox. Cuando la gente ve precio por inbox, ahí se les cae. Solamente cerca del 15% de las personas que ven precio por inbox deciden dar el paso de escribirle. Si además ustedes no les responden casi que inmediatamente, probablemente ya perdieron el interés. Mejor utilizar estas herramientas como WhatsApp. Y por último, que este es uno de los que a mí me parecen más interesantes y más novedosos que están ahorita, son los contenidos dinámicos. Los contenidos dinámicos están empezando a surgir un montón. Los contenidos dinámicos son normalmente están apalancados en inteligencia artificial y en otro tipo de innovaciones, y son contenidos que se van adaptando y van variando según la ocasión. Sí, hay muchas publicidades que ya están funcionando incluso dependiendo del clima. Yo ya he visto que acá están saliendo algunas en Google, en publicidad de Google he visto, y he visto en publicidad de Instagram que si está lloviendo, si yo tengo acceso al pronóstico del clima en una zona, yo puedo empezar a publicar diferentes contenidos, ¿sí? Por ejemplo, había una publicidad de Noraver que estuve viendo que salía solamente cuando estaba lloviendo. Sí, eso es una cosa que es muy interesante. Si es un día soleado, que yo pueda ofrecer diferentes servicios, por ejemplo, volviendo al ejemplo de un restaurante que es algo como fácil de manejar. Si en un día soleado yo puedo ofrecerle a la gente comida más fresca, si le puedo ofrecer que tengo, por ejemplo, un parque como este, pues me va a funcionar mucho mejor. Puedo lograr, optimizando mis flujos de comunicación y teniendo clara cuál es mi estrategia, yo puedo optimizar todo esto para que me quede automatizado, que yo lo tenga que hacer una sola vez y automáticamente, si está lloviendo, si está haciendo sol o lo que sea, muestre diferentes cosas, también según las ocasiones. También contenidos dinámicos dentro de los correos. Ya hay encuestas que se pueden diligenciar dentro del mismo correo. Utilicen eso, utilicen contadores también de cuenta regresiva, es otra que está funcionando muy bien. Landing pages también muy concretas. Ese tipo de contenidos dinámicos funcionan muy bien. Y ya para concluir, antes de responder algunas preguntas, primera pregunta, digamos, general, que se suele hacer mucho: ¿necesito tener presencia digital? Definitivamente sí, pero debe estar alineada con los objetivos generales de la empresa, y más no siempre es mejor. Sí, ustedes no tienen que estar en todas las redes sociales, pero es muy importante que tengan presencia digital. Sí, es algo que hoy en día es básico. Lo que les digo, no solo es perderse de oportunidades, sino también es exponerse a amenazas. Amenazas tan sencillas como que si yo tengo, por ejemplo, a Astempro, que los veo por ahí. Si Astempro no tiene una página de Facebook, yo puedo llegar y crear una página que se llame Astempro y empezar a actuar y adueñarme de la comunicación y hacer lo que yo quiera con la reputación de ellos. ¿Sí? Si ustedes en cambio tienen control de su marca, si ustedes empiezan a ser dueños de sus canales, pues entonces
ahí ya es una gran ventaja. Más no siempre es mejor, piensen siempre en cuáles son los objetivos que ustedes tienen. Primero los objetivos de la empresa, primero los objetivos de negocio. A partir de eso desarrollamos objetivos de comunicación, a partir de objetivos de comunicación, objetivos digitales. ¿Necesito tener un departamento o una agencia digital? No siempre, la verdad no siempre. Lo que sí es muy importante es que ustedes tengan una estrategia de marketing y que tengan muy claro dentro de esa estrategia de marketing cuál es el papel de los medios digitales. Eso sí es muy, muy importante. Entonces, no siempre necesitan una agencia, no siempre necesitan a una persona dedicada a eso, pero sí tienen que tener esa visión estratégica y entender el rol de los medios digitales. ¿Cuál es la clave del éxito en estrategias digitales? Son 4 claves básicas: consistencia, conocimiento del medio, conocimiento de su público, conocimiento de los servicios o la agencia que ustedes tienen cada uno. Tienen que tener las prioridades también claramente definidas. Lo que les decía a veces, ¿qué es lo que queremos? Quiero que me conozcan, quiero que la gente venga más, quiero que interactúen con una página. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué recursos tengo? ¿A qué le quiero meter plata? ¿Vale la pena meterle pauta a esto? ¿Vale meterle pauta a otra cosa? Así. Y por último, creatividad. La creatividad es importantísima. Si no tenemos creatividad, se nos vuelve repetitivo. La creatividad, las máquinas no la reemplazan. Última, ¿la inteligencia va a acabar con los equipos de marketing? No. La inteligencia no va a acabar con los equipos de marketing, es un potenciador si se usa bien. Hay algunos términos que tenemos que mirar, como cosas de autoría, cosas de consistencia, pero es un potenciador. Si tienen más preguntas, quieren talleres, consultas, escaneen mi información, por favor búsquenme. Muchas gracias. Juan Carlos, si nosotros quisiéramos trabajar una estrategia digital contigo en el marco de la estrategia de comunicaciones amplia, ¿tú eres consultor de este tema o dictas talleres? ¿Qué hay de eso? Sí, correcto, ambas cosas. Ambas cosas. Yo puedo asesorarlos con talleres, capacitaciones para que ustedes se formen a sus equipos, les puedo dar algunas bases, algunos métodos, algunas técnicas. También puedo hacer otro tipo de consultas, puedo yo mismo diseñar una estrategia con ustedes para que ustedes la desplieguen, o podemos encontrar, digamos, también otros caminos intermedios en el que las podemos desarrollar juntos y ejecutar juntos. Entonces sí, ahí están mis datos de contacto para que me busquen. Muy bien, vamos con unas preguntas flash para nuestro gran speaker de esta tarde, que nos dio una charla muy enriquecedora, y vamos con preguntas muy importantes como ¿qué tanto pueden aportar las aplicaciones en el incremento de ventas? ¿Cuál es la realidad de las aplicaciones? Depende muchísimo del objetivo, qué pena esa respuesta, pero ¿para qué nos sirven las aplicaciones? Las aplicaciones nos sirven sobre todo cuando es algo transaccional y algo que es específico. Sí, por ejemplo, Rappi nos sirve muchísimo porque Rappi nos resuelve una necesidad concreta a través de una plataforma completa donde yo puedo desde escoger el producto, hacer la compra y recibirlo. ¿Sí? Desarrollar aplicaciones solamente para que alguien pueda ver mi sitio web, mala idea. Mejor desarrollar un sitio web que esté bien optimizado para dispositivos móviles. Otra tendencia importante, no la mencioné porque no es nueva, pero no la olviden, esto es el mayor vehículo por el que la gente está accediendo a Internet. Ustedes tienen que pensar que sus contenidos deben estar optimizados para celulares y sitios web, siempre. Bien, ¿qué estrategias podemos implementar para que el target de adultos y adultos mayores vean las publicidades digitales? Son un público que tiene poder adquisitivo. Bueno, para que adultos mayores y adultos vean publicidad digital, lo primero que tenemos que hacer es segmentarlos un poquito más, ¿sí? Porque mi mamá y la mamá de Isabela pueden tener intereses enteramente diferentes y consumir cosas diferentes. Adultos mayores, Facebook, están en Facebook. Facebook es una red social que es relativamente vieja. Creo que la edad promedio de Facebook hoy en día está en alrededor de 40 años. Ha crecido, entonces eso está ahí. Sobre todo, digamos, más allá del segmento de edad, lo más importante es que ustedes no lo piensen solamente por esas variables como demográficas, sino piénsenlo mucho en términos de cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades de comunicación de la gente. Eso es mucho más importante, que ustedes sepan
dónde busca la gente cada cosa, ¿no? Porque si yo sé que, pues que no sé, que por ejemplo mi mamá o mi abuelita para averiguar sobre un negocio no va a Google, sino va a buscar en un directorio telefónico, que eso ya no existe, pues entonces tengo que mirar es dónde me puedo estar ubicando dependiendo de cómo se comporta ese público. Esa sería la respuesta. Perfecto. A continuación, ¿cómo alimentar modelos de inteligencia artificial con nuestra información para generar estrategias personalizadas? Bueno, para hacer eso, la respuesta, sin entrar en muchos detalles técnicos, necesitamos crear un cliente que nos permita hacer eso. Es decir, ChatGPT, la versión que uno conoce, si uno entra a chatgpt.com y la empieza a utilizar, lo que él hace es que se conecta a través de una cosa que se llama una API, que es la interfaz con el usuario, y esa interfaz se conecta a un servidor donde él, digamos, pasan todos los pensamientos y luego nos devuelve las respuestas. Cuando uno tiene las versiones pagas de esos modelos, yo puedo diseñar mi propia interfaz y la puedo entrenar con diferentes datos. Hay otras inteligencias artificiales como por ejemplo Llama, la de Meta que ahora tenemos en WhatsApp. Esa tiene su versión offline, ustedes la pueden bajar, la pueden montar dentro de sus propios servidores, la pueden personalizar y entrenar con sus datos. Ahí la pregunta, digamos, como que deberían hacerse primero de eso es ¿hasta qué punto vale la pena que yo tenga una herramienta dedicada y autodesarrollada y digamos, si me saldría de pronto más barato y más fácil contratarla a través de un servicio como los que ya hay cada vez más empresas de eso? Y por último, ¿qué técnica de ventas recomendaría para captar recursos de inversores como lo son los CDTs? Para productos financieros como los CDTs, yo pienso que se puede utilizar una mezcla entre estrategias racionales y estrategias emocionales. ¿Sí? En este momento con los CDTs, lo que vimos hace unos días con los paneles del sector bancario, vimos que ahorita los neobancos están ganando un montón porque tienen una rentabilidad muy alta. Y ellos, la otra cosa que tienen, que también nos decía Orlando Forero, es que ellos hacen mucho énfasis en la capacidad digital del banco. Entonces yo lo que haría, si estuviera a cargo de impulsar una campaña sobre CDTs, sería por un lado, destacar las ventajas específicas de mi producto de CDTs, ¿sí? De cuáles los rendimientos, cuáles son esas cosas, y por otro lado hablaría también de las propiedades que tengo en términos de acceso a él y de características para acceder a él a través de los medios digitales. Muy bien, un fuerte aplauso para Juan Carlos, por Gracias. favor. Para quienes tengan más dudas, pueden resolverlas en el espacio de networking que tendremos a partir de la charla de Amor Perfecto más adelante. Continuamos con Café Amor Perfecto, una empresa de 27 años con alto grado de conciencia, compromiso social y cultural. Desde sus inicios ha tenido como visión y propósito que todos los colombianos podamos disfrutar de la mejor taza de café del mundo, preparada por baristas profesionales colombianos, siendo ellos embajadores con el alto más grado de conocimiento de la cadena de valor. También nos presentan estándares de calidad revisados por catadores altamente entrenados que prueban todas y cada una de las muestras de café. Como resultado y prueba de sus conocimientos, han concretado logros como 10 veces campeones del Campeonato Nacional de Baristas, primer puesto del Campeonato Mundial de Baristas de 2021, mejor café para expreso del mundo en 2012. A continuación, escucharemos a Juan Álvarez, director de ventas de Café Amor Perfecto. Un aplauso, por favor. Gracias. Hoy yo vengo a darles una charla de por qué el café colombiano es el mejor café que hay en el mundo. Qué pena con ustedes lo de la cata la tenemos atrás, pero igual la podemos ir escuchando mientras recibimos el café. Y bueno, y comenzamos. Acá encontramos unas cifras de ciertos países, encontramos Brasil, Colombia, Vietnam, Honduras, Etiopía, Guatemala, Indonesia y Perú. Arriba encontramos unos valores, esos valores son el valor de las exportaciones anuales en millones de dólares. Encontramos abajo a Brasil con 2.67, eso fue lo que pagaba Brasil hace años por cada kilo de café en verde que exportaba, a eso lo vendía. Colombia no tenemos el dato porque ya se los voy a dar, y tenemos a Vietnam en el tercer lugar con 0.67. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen que cuál sea el valor de venta del café por kilo en dólares en el exterior de Colombia?
Tenemos a Brasil con 2.67 y a Vietnam con 0.67. ¿Es un intermedio? Pues resulta y pasa que el café colombiano en ese momento se vendía por $4 con 20 céntimos de dólar. No, hoy en día yo creo que está un poquito más caro. Entonces, ¿qué pasa acá? Colombia, digamos que no es el país productor más grande, tampoco es el más pequeño, de pronto en producción está en segundo lugar, pero Colombia tiene el mejor café del mundo y el mundo lo sabe, el mundo está dispuesto a pagarlo. Y eso lo vemos, digamos, en fenómenos que se ven desde el siglo pasado, la exportación de café en verde hacia el exterior. ¿Qué es lo que hace que el café de Colombia sea tan especial? Pues resulta y pasa que tenemos varios factores. Tenemos digamos, una geografía un poco accidentada. Tenemos 3 cordilleras, tenemos la occidental, la central, la oriental. Tenemos 2 océanos, tenemos la costa del Pacífico, la costa del Atlántico, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos como diferentes cadenas montañosas, también montañas aisladas y digamos que hay sistemas hídricos. La gente siempre dice, no, es que el café de Colombia es súper especial porque está en las montañas, pero resulta y pasa que no solo que esté en las montañas, sino que todas estas condiciones, digamos, geográficas facilitan que se den ciertas condiciones que solo se dan acá. Es algo así como sembrar uvas en diferentes lugares del mundo, es muy diferente. Tenemos condiciones de suelo, de temperaturas muy diferentes y se podría decir que constituyen diferentes terroirs, como se llama en el vino. Me devuelvo un poquito. Desde Punta de Gallos, que lo encontramos arriba en el norte del país, hasta abajito, digamos, donde comienzan las cordilleras, tenemos 4 grados de latitud. Esas son latitudes que digamos que facilitan que se den diferentes suelos térmicos y que nuestro café grado a grado sea totalmente diferente. También, ¿qué hace que el café de Colombia sea maravilloso? Pues resulta y pasa que tenemos una institucionalidad maravillosa. Tenemos la Federación Nacional de Cafeteros y tenemos el Café de Colombia. Esos son bienes públicos de los cafeteros que se los voy a explicar, digamos, un poquito más a detalle. Con la Federación Nacional de Cafeteros los caficultores tienen garantía de compra. Es la única federación e institución en el mundo que garantiza que cada uno de los caficultores que hay en el país tenga una garantía de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que no pasa, digamos, de pronto como con el sector de los paperos o digamos de los no sé, de los lecheros de pronto, que si hay un paro, que si no hay nadie quien se lo compre, pues es producto que se pierde, sino que encontramos una garantía de compra. Esta garantía de compra asegura que al caficultor se le compre todos sus granos en todo momento del año. Esto hace que el desarrollo, digamos, de la industria cafetera y del café de especialidad en Colombia avance y sea muy bueno. Muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Cenicafé. Cenicafé es el instituto de investigación de cafés especiales más grande que hay en el mundo. Allí esta gente crea, modifica, digamos que ciertas variedades de café a nivel genético. Esto para mejorar productividad, también mejorar resistencia, entre otras cosas. También para obtener nuevos sabores. Resulta que pasa que en el café tenemos al menos unas 700 variedades diferentes. Y todas esas variedades tienen características de sabor muy diferentes. Hay unos muy afrutados, hay otros muy dulces, hay otros muy ácidos. Tenemos como muchas diferencias en cuanto a eso. Tenemos el servicio de extensionistas. El servicio de extensionistas es un programa de la Federación Nacional de Cafeteros en el que unos hombres con un uniforme amarillo van finca por finca dando, digamos, como coaching a los caficultores en cuanto a siembra. ¿Qué deberían hacer? ¿Con qué deberían abonar? ¿Qué deberían plantar? ¿Qué cultivos de servicio deberían plantar a los árboles? Entre otras cosas. Como cuarto tenemos promoción y publicidad. Esto está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos van a cual evento encuentren de café en el mundo. Digamos que llevan a muchos de esos caficultores en café, me refiero, para que compradores de otros lugares del país los encuentren, los puedan catar, los puedan comprar y pues se decidan por ellos. Súper importante. En los últimos 10 años, entre 3
y 5, digamos, de los finalistas en los campeonatos mundiales de cafés especiales o de baristas utilizan café colombiano. Digamos que esto es una radiografía muy sencilla, pero digamos que muy diciente acerca de lo que está pasando en Colombia en cuanto al tema del café de especialidad. Esto quiere decir que de personas que representan a su país, 5, de entre 3 y 5 de esas personas que no son de países productores, escogen cafés colombianos. Eso quiere decir que todo esto que les mencionaba en la anterior diapositiva, digamos que está haciendo mucho efecto. La Federación Nacional de Cafeteros está haciendo su trabajo bien, el programa de extensionistas está haciendo su trabajo bien, y esas 540.000 familias caficultoras están teniendo, digamos, avances. Ahora, les voy a hablar un poquito de Amor Perfecto. Nosotros somos una marca que se dedica a tostar en origen y a exportar en origen. Usualmente, digamos que hay un fenómeno que viene desde una ley de pasillas y ripios que hubo hace años, en la que, digamos que el café bueno, el mejor de todos, solía exportarse, y por ley, digamos que no era permitido la comercialización, ni la tostión, ni la distribución de este café. Entonces esta ley se cae en el 2002, se abre el mercado, marcas como Amor Perfecto, que ya llevan 27 años, los números no concuerdan, pero nosotros comenzamos ilegalmente a producir y a tostar café, pero digamos que abre el mercado y hace que marcas, digamos, no sé, como Café Quindío, como Amor Perfecto, e incluso, digamos, comienza el desarrollo de la Federación Nacional de Cafeteros con Procafecol, que es lo que soy Juan Valdés, y se abre todo este mercado, un poco retrasado, porque digamos que para ser países, digamos, productores, tuvimos que haber comenzado muchos años antes a la investigación, pero lo importante es que se abrió el mercado. Entonces, Amor Perfecto se encarga de tostar café y a exportar café. Ese es nuestro negocio. Nosotros no cultivamos, únicamente compramos, tostamos y exportamos, porque descubrimos que el proceso, digamos, de desarrollar valor se da en el proceso de tostión y distribución. Les voy a explicar un poquito más a fondo. Manuel Belgrano es un libertador argentino que para eso en 1800 ya estaba hablando digamos, de no exportar materias primas, sino más bien de coger estas materias primas, volverlas productos terminados y ahí sí exportarlas. Digamos, a veces a uno no le hace como mucho ruido esto en la cabeza, pero ya les voy a seguir explicando. El cuero es una materia prima, una piel cuesta $157 aproximadamente, y de esa misma piel se pueden producir 15 pares de zapatos de cuero que cuestan aproximadamente $2.355. El análisis acá es, si se exporta materia prima, vemos que el valor agregado que se da, digamos, al hacer un producto terminado nunca va a quedar acá. Entonces digamos que al país no le va a ir tan bien. ¿En qué se diferencia, digamos, tener una materia prima a un producto terminado? El conocimiento. Ese paso de materia prima a producto final es únicamente conocimiento e infraestructura. Con ese conocimiento podemos transformar lo que sea en otras cosas. Y también funciona muy bien a la hora, digamos, de desarrollar toda la parte de la formación de personas en el mercado, para el mercado. Ahora hay dos imágenes. La de la izquierda es de un viñedo, sí, la de la izquierda, de su izquierda también es un viñedo en Francia, o podría ser en Portugal, o podría ser en Chile. Y lo que hay a la derecha es un cafetal como que podemos encontrar a 2 horas en carro de aquí en Bogotá y casi que por todas partes de este país. Ahora, una copa de champaña, tanto como una taza de café, provienen de una actividad agrícola. Eso quiere decir, cultivamos café para tener café, una taza de café, y la gente cultiva uvas para tener, hay diferentes cosas que se pueden hacer con las uvas, pero digamos que busquemos la champaña. Entonces, esta comparación entre producto y digamos bebida es como el análisis que hay entre producto y un producto terminado.
un kilo de uvas, me perdonarán si el precio está un poquito mal, si el precio de la uva está más alta o más baja, pero pongámosle que un kilo de uvas cuesta 26.000 pesos, no sé, yo creo que es mucho, pero digamos que por mucho pueden ser 26.000. ¿Es mucho? ¿Sin semilla? No, el racimo de uvas. Ok, entonces un kilo de uvas cuesta 26.000 pesos, mientras que ese mismo kilo, que es el que se necesita para hacer 750 mililitros de champaña, ese kilo cuesta los 26.000 y la champaña de los 750 mililitros cuesta 450.000 pesos aproximadamente. Ahora, les voy a mostrar unas cifras de principales países exportadores. Esta fue la que vimos al principio. Tenemos a Brasil, como les decía, los términos de la diapositiva están en miles de millones de dólares. Brasil exporta 8.542.000 millones de dólares anualmente. Pero quiero que vean algo, el segundo país. ¿Qué notan en el segundo y el tercer país? ¿Qué pasa con esos países? ¿Qué pasa con Alemania y Suiza? ¿Por qué están en top 2 y 3 de países que ganan más dinero exportando café? Ellos no son productores, ¿no? Ojo ahí. Pero resulta y pasa que estos países se encargan de comprar café, tostarlo y exportarlo. Entonces ahí es cuando vemos cómo funciona un poco lo que es el negocio, digamos, de tostar, distribuir y mandar para otros países. Tristemente, en Colombia estamos en el cuarto lugar, siendo el segundo país productor más grande que hay y el mejor productor de cafés especiales que hay en el país. Y bueno, ¿por qué exportar café tostado en origen? Es una muy buena pregunta. Esos son, digamos, que los números de lo que pasa cuando el país, digamos, exporta café en verde y no tostado. Podemos, digamos, que encontrar al principio que el país productor vende una libra de café en verde al mercado en $2.26. Y si quieren nos podemos saltar hasta el final y podemos ver que hay una cifra que dice 1.81% se queda en el país productor. Entonces, hagan de cuenta todo el valor que hay del principio al final, es un montón. Les voy a mostrar qué pasaría si todas las empresas trabajaran como amor perfecto. Si todas las empresas trabajaran como amor perfecto, la libra de café, digamos, tostada en origen, costaría unos $9. Y si nos vamos hasta el final, encontramos que 6% queda, digamos, para Colombia, para este país. Acá lo vemos un poco mejor. Cuando tostamos en verde, esa tasa con 1.81 que se ve muy chiquito, eso es lo que le queda al país productor, eso es lo que nos queda a nosotros en general, mientras que cuando el café se exporta tostado en origen, queda 6% en el país productor. ¿Por qué queda 6%? Digamos, porque todos estos procesos de lo que es selección, tostión, distribución, empaquetado, son empleos que se generan en el país. Son empleos de maestros tostadores, de gente que hace mantenimiento a tostadoras, de un equipo de empaquetado, de diferentes, digamos, áreas de esto. ¿Qué pasaría si exportáramos todo en origen? Pues digamos que el multiplicador de los ingresos del país sería, de este país sería de 231%, me imagino que de los otros países funcionaría igual, porque digamos todo lo que exportamos es un montón. Qué pena la foto ahí, es unas fotos en las que estaba hace años. Resulta y pasa que cuando la industria del café se refuerza y digamos que tiene ciertos desarrollos en cuanto a conocimiento, distribución y diferentes cosas, podemos generar conocimiento y nosotros los colombianos nos volvemos algo así como un producto de exportación. A lo que voy es solo vender el producto, digamos que hace que el conocimiento todo se vaya, que no se investigue y digamos que entremos como en un tipo de comodidad. Mientras que cuando empresas como Amor Perfecto desarrollan, investigan, podemos encontrar personas que se apasionan mucho, que hacen crecer la industria en general. Producto, digamos, de casi los 27 años de trabajo de esta empresa,
fue 2011 de Diego Campos, nuestro representante colombiano en el Campeonato Mundial de Baristas de la Casa de Amor Perfecto. Gana por primera vez un campeonato mundial de baristas. Les voy a contar un poco de Diego y digamos del poder transformador de la industria del café. Diego era un chico que cuando llegó del Tolima, pero no me acuerdo qué parte del Tolima, llegó acá a Bogotá a repartir etiquetas de residencias en la 1 de Mayo. Quiso buscarse un trabajo, digamos, un poco más formal, llegó a Amor Perfecto y comenzó, digamos, que en el área de empaque de café. Digamos, él era todo esto que pasaba en el área de empaque, todo lo que pasaba en las diferentes áreas del café en Amor Perfecto. Habla con mi jefe, le dice: oiga, yo quiero aprender, yo quiero hacer más cosas, yo quiero crecer en esto. Mi jefe le dice: listo, vamos pasito a pasito. Diego, el primer año, en 2019, 2016, 2014, gana el primer campeonato nacional de baristas acá en Colombia, representa por primera vez al país en Seúl, Corea del Sur. No le va muy bien, años después vuelve a participar en Portland, no le va muy bien, pero digamos que en la vida muchas veces ¿qué es un barista? Oigan, muy buena pregunta. Yo creo que el barista, la profesión del barista es ser el intérprete del café. Es muy diferente a ser preparadores de café. Un barista lo que hace es, cuando tiene un café, sabe qué hacerle para sacar la mejor versión de ese café. No solo prepararlo, sino buscar su mejor versión. Es tener el conocimiento de las situaciones. ¿Qué pasa si un café me está saliendo ácido? ¿Qué le puedo hacer? Si está saliendo amargo, ¿qué le puedo hacer? Si está saliendo dulce, ¿qué más le faltaría? Eso es como la labor del barista. Y más allá de todo eso, yo creo que ser embajador del país, un gran embajador del país, eso es ser barista. Acá encontramos a Diego en la final, en la premiación. El tipo es el de la bandera de Colombia, obviamente, primer lugar. Y oigan, muchas gracias a ustedes por esta charla rápida. Espero que hayan disfrutado el café. Tenemos café atrás hasta las 6 de la tarde y un gusto haber estado con ustedes. Oigan, si tienen preguntas, es la hora de hacer las preguntas. ¿Estamos bien? Señor. ¿Cuáles son los requisitos para exportar café si no es la federación? Pues digamos que la vaina es sencilla. Si se tiene voluntad, se necesita una carta de repeso. La carta de repeso es un tributo que se le da a la Federación Nacional de Cafeteros. Se necesita, digamos, el certificado de origen. Eso quiere decir de que la trazabilidad del café esté completa, de que sea de origen colombiano, de saber quién lo produjo. Y ya está, pues contar con el INVIMA y eso es todo. Hoy en día, digamos que la facilidad de exportar café o de mandar café de Colombia a otros países es bastante fácil. Incluso, digamos, si es en cantidades menores a 50 kilos, se puede hacer por FedEx, por DHL, es súper sencillo. Con todo gusto. ¿Tenemos más preguntas? Por allá hay una pregunta. Oye, qué buena pregunta. Pues resulta y pasa que nosotros hace años como que no lo tenemos muy al público, pero hace años digamos que estamos pensando mucho en la responsabilidad extendida de producto. Tenemos 2 tostadoras. Las tostadoras digamos que usualmente funcionan por combustión. Las nuestras tienen un sistema digamos muy diferente que se llama lecho fluido. Esto hace que digamos las emisiones sean menos de la mitad de tostadoras convencionales. Y entre otras cosas, digamos que pasamos a ser una empresa BIC. Nuestra razón social es Vive Café S.A. BIC. Las empresas BIC que reciben, digamos, como la denominación de empresa BIC, son empresas que están comprometidas ambiental, social y culturalmente con lo que es el país Colombia. También tenemos otras. Trabajamos junto con InnovaKit SAS. InnovaKit es una empresa que se encarga, digamos, de hacer desarrollos en el área, digamos, de producción del café.
Entre ellos, digamos que estamos trabajando en este momento por algo así como tickets de emisión cero con los caficultores. Imagínense que hoy en día hay empresas que pagan por cultivar árboles para reducir emisiones de carbono. Ahora imagínense si a esta gente que produce café les pagamos por que sigan cultivando café porque ya tienen los árboles. Sería maravilloso. También trabajamos, digamos, con Newergy. Newergy es una empresa que se encarga de hacer la correcta, digamos, disposición y tratamiento a los residuos orgánicos que tenemos, digamos, en la producción de tostión del café y también, digamos, de posuso, la famosa borra del café, que es muy buena, es súper chévere, digamos, para utilizarla con jabón de manos, todo es súper esfoliante, pero pasa algo y es que si uno deja esa borra de café por ahí, cerca de las matas, digamos que no tiene un debido control o procesamiento, produce hongos y digamos que eso es un problema en general para todas las plantas. ¿Tenemos más preguntas? ¿Otra pregunta por allá? ¿Su merced me podría repetir, por favor? ¿De adquirir maquinaria, pero en finca o para tostar café? Pues yo creo que las posibilidades las están todas. Lo que pasa es que toca tener, digamos, algo así como un músculo financiero para comprar todas estas máquinas y hacer, digamos, algo así como una planta de producción, pero están. También, digamos, creemos nosotros que las herramientas de conocimiento están en empresas que se pueden llamar aliadas, pueden ser como nosotros. Nosotros incluso, digamos, hemos desarrollado durante todos estos años una academia en donde a las personas se les puede enseñar a tostar, a preparar café, a hacer análisis en verde. ¿Quién les puede financiar la máquina? Claro, no. No, es que fíjate que todo está interrelacionado. Acá estuvieron los presidentes de los bancos contando qué líneas de crédito hay para emprendedores. Tanto mía, por ejemplo, pues la federación que aporte dinero, aporta asesoría, conocimiento, Sí. no tanto dinero, válida y certificado. Yo trabajé en la federación 7 años. Entonces, ¿de qué? Esa será otra discusión de otro día. Sí. Y más tarde te explico, pero pues no es, esto tenemos una marca que llamamos Perfecto. Sí, sí, sí. De la federación. Sí, señor. Me la puso para arriba. No, nada. La validación en el proceso de definición de cafés especiales. Luis Fernando Vélez, el propietario de Vamos Perfecto, fue el pionero del parismo en el país. Y tú dirías, ¿qué tiene que ver la federación con el parismo? Pues son otras formas de preparación de café para generar alternativas de mercadeo. ¿Sí me entiendes? Esta es una marca maravillosa y empezó y es pionera con cafés especiales. Que la caficultura hoy en día no es los mayores departamentos de caficultura, ya no son ni el Quindío, ni Antioquia, ni Risaralda, ni Manizales. Son Huila, Nariño y Cauca, con calidades maravillosas. Tú sabes de café, no te hizo ahorita me Sí, 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 sí. No, pues qué relación. Yo creo que uno siempre debería buscar relacionarse, digamos, en temas de café con la federación. La federación, digamos que es una buena brújula para digamos, andar caminos. La federación tiene un montón de años, tiene cientos de años, y yo creo que en ellos pueden encontrar guía, pero yo creo que el tema del financiamiento sí podría ser con los bancos. Ajá, tal cual. Bueno, Juan, ¿qué? ¿Tenemos más preguntas? ¿Estamos bien? Listo, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de 4 días arduos de trabajo, pero que dejan unos resultados
maravillosos. Creo que la decisión de haber salido del claustro de las universidades para donde está la gente fue acertada. Primera gran conclusión. Tenemos mucho todavía por mejorar y por aprender, pero es la primera vez que tenemos una muestra tan amplia, con 80 stands que se vendieron, de un 70% de afiliados de AESABANA, un 30% que no, porque es que AESABANA llega más allá de sus propios afiliados. Hoy en día tenemos 143 empresas y construimos un tejido empresarial importante en términos de capacitación, networking, gestión territorial. No sé si ustedes vieron nuestro estudio de movilidad que salió hace un mes, donde hablamos de las 111 recomendaciones de movilidad para el territorio. Entonces, no solamente trabajamos por la competitividad entre negocios, firmas, empresas, sino por la competitividad territorial. Ayer tuvimos un gran panel que se habló de competitividad, y una de las personas que decía, es que competitividad no es solamente generar inversión, competitividad va más allá, tener un territorio sano, tener una movilidad adecuada, tener saneamiento básico. Con un río contaminado es complejo generar competitividad, no teniendo disponibilidad de servicios públicos. Eso nos está pasando. Nos están pasando muchas cosas, pero esta es la región de las oportunidades. Se vio, estamos muy agradecidos con todos. Ahí sí que sabemos que no es fácil estar 4 días, y les quiero decir, estamos cansados también nosotros. Ya a estas alturas sentimos el cansancio y el rigor, pero nos mantenemos, a todos los invitamos a que, si quieren dar otro paso y trabajar de la mano con los empresarios de AESABANA, ustedes son bienvenidos. Tuvimos paneles con todo tipo de contenidos temáticos, sobre todo los contenidos que están relacionados con las necesidades del territorio. Entonces fue así como tuvimos el tema de los bancos, por ejemplo. ¿Qué hacemos diciéndole a todo el mundo que compre vivienda cuando a la banca nunca la habíamos invitado? Acá estuvieron, hablaron de líneas de crédito. Tuvimos la Catedral de Sal ayer, la gerente Jenny Páez aquí estuvo contando la maravilla de este tesoro natural con el cual se puede hacer un circuito, porque es que no podemos hablar de un solo municipio. Esto es un componente, es un sistema de municipios que conforman la región de Sabana Centro. Entonces, hacer un circuito es bien importante. Lo nombró el alcalde ayer, Donoso, lo nombró el presidente de la Cámara de Comercio, y nos han apostado firmas muy importantes para poder desarrollar este evento. Entre otras, la Cámara de Comercio, la misma Catedral de Sal, Amor Perfecto, Constructora Valverde. Recuérdenme, por favor, que a mí siempre Universidad Militar, que fíjense que se vincula al territorio. Tienen un cuestionamiento grandísimo porque quieren trabajar por el territorio y nos apoyan, y los apoyamos nosotros también. Aquí existen las redes de solidaridad. Ese es el tramado que hacemos todo el tiempo. Entre todos nos ayudamos. Esta es la economía colaborativa. Tenemos también a Compensar Rancho MX. Entonces, fíjense que son empresas importantes, empresas sólidas, empresas robustas, y nos podemos llevar un conocimiento importante, pero no solamente conocimiento, una vitrina para dar a conocer nuestras marcas, porque yo ya he oído que se han cerrado diferentes negocios, cosa que nos pone muy felices. Incluso eso, en las ferias no siempre suelen cerrarse los negocios, sino que se generan expectativas de negocio. Yo les quisiera recordar que María Antonia les envió a ustedes un formulario para ser llenado, porque solo queremos tener oportunidades de mejora. Queremos saber dónde fortalecer, qué vamos a hacer y cómo seguimos. Entonces, tuvimos a Mauricio Reina de speaker maravilloso, pero también al presidente de los centros comerciales del país, indicándonos hacia dónde va el consumo, la firma Inbamer contándonos cómo es la radiografía de este país. Mejor dicho, ha sido, creo que temáticamente ha sido muy completo,
Por eso nos tomamos los 4 días, los paneles de hoy, que no fueron paneles, sino las charlas de hoy, de inteligencia artificial y de diseño de estrategias de marketing digital, son maravillosas. Ya es eso que es comprensible, que no es un lenguaje elevado donde no entendemos nada, que es asequible. Todo, ¿con qué intención? Con mejorar los niveles de competitividad de nuestras empresas. Entonces, un agradecimiento enorme a Centro Chía, que nos presta su casa más bella imposible. Este parque da gusto, yo nunca había venido un domingo acá, estoy sorprendida de lo que se ve. Y bueno, la generosidad, el hecho de que hayan actuado como anfitriones ha sido especial, pero yo quiero dar un reconocimiento muy especial al equipo de Sabana, a María Antonia, a Elizabeth, a Claudia Lara, hasta la contadora se vino para apoyarnos en el stand. Entonces, a Juan Carlos, a Germán, que no está acá, acaba de tener un bebé, él es outsourcing y nos ayuda con la parte digital y con el diseño gráfico para todas estas piezas. Aquí ha habido gente que ha trabajado muchísimo, pero creo que ha valido la pena. Nos vamos con un saldo favorable, con una felicidad inmensa, con unos emprendedores importantes que solamente tienen empuje como somos los colombianos, recursivos como somos los colombianos. Las administraciones pasan, las empresas quedan. Entonces, nuestra responsabilidad es continuar. El éxito de las hormigas, trabajar. Las hormigas trabajan y siguen trabajando. Y como el que siembra recoge, yo sí les pido un aplauso para todos, para ustedes. Y mil gracias porque ya están en nuestra cabeza y en nuestros corazones. A todos muchas gracias.